panel para desarrollar y analizar lo que es el escenario político electoral en Venezuela. Saludamos a Osvaldo Ramírez Colina, quien es analista político y es también director de ORC Consultores. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes y bienvenido. No te estamos escuchando, creo que tienes el micrófono en Buenas silencio. tardes, Ahora sí. Gladys. Un placer saludarte y a todos los que están conectados en Éxitos a esta hora. Gracias, gracias. Y también saludamos a José Antonio Gil Yepes, quien es socio director de Data Análisis, especializado en planificación estratégica, investigación de mercado y opinión pública. También es sociólogo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. El placer nuestro de tenerlos para hacer análisis y proyección sobre la participación y perspectivas electorales para estas elecciones pues atípicas presidenciales en Venezuela a desarrollarse el 28 de julio de este año. Y de hecho agregamos, para comenzar, vamos a empezar con este elemento que asomó Eugenio Martínez a propósito de esta normativa del CNE también inédita de exigir y solo acreditar a testigos que, bueno, sean electores del centro de votación que van a supervisar y en el que van a trabajar el 28 de julio. Entonces, bueno, dicho esto, de acuerdo a las estimaciones de Eugenio, podría estar perdiendo de los 95 o el de 95% que hasta ahora tenía ya organizada la plataforma unitaria para el proceso, podría estar perdiendo de ese 95% un 40% aproximadamente de testigos ya organizados, pero que todavía hay tiempo para lograr llegar a la meta y bajo estas nuevas condiciones del CNE. ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a empezar entonces con Osvaldo Ramírez Colina. Sí, bueno, la realidad, hace algunos días Angelo Palmieri, en nombre de la plataforma unitaria, había indicado que la oposición ya contaba con cerca de 92% de testigos. Hablar de 40% puede ser apresurado. La información que de cierta manera observamos, es que esta medida afecta a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones, porque tradicionalmente, para recordar a quien nos está escuchando o viendo, los partidos solían completar con electores, sobre todo en centros con más de 2 mesas, podía participar en otra mesa y ser transferido a esa mesa específica donde no tuvieras el testigo, e incluso en algún momento se permitió que fueran mismos electores de la parroquia e incluso del municipio. Aquí ha habido laxitud dependiendo del proceso electoral. Es el primer proceso electoral que, bueno, de cierta manera la medida es ilegal porque está contraviniendo ya normativa escrita. Creo que hay la oportunidad de recálculo de manera importante, queda tiempo. Esta semana comienza la acreditación de testigos y este proceso puede estar durando hasta prácticamente unos días antes, pocos días antes de la elección, pero creo que sí va a haber un efecto de recálculo, al menos de la mayoría de los partidos, para poder cumplir con lo que acaba de imponer el CNE. Claro, digamos que un elemento más, ¿no? Que bueno, que de una u otra manera afecta esta bien atípica campaña electoral y de cara a ese 28 de julio, justamente le preguntamos a José Antonio Gil Yepes, de acuerdo a estudios, análisis que vienen haciendo, cuáles son las expectativas de los electores y también qué estimación se hace de participación. Mira, la estimación de participación sigue creciendo. Ya estamos llegando casi a un 70% de los que señalan estar muy dispuestos en ir a votar. Los que señalan que irían a votar son más que eso, obviamente, pero los muy dispuestos ya están rondando los 70%. Y eso me imagino que, como en otras oportunidades, seguirá creciendo. Y sobre todo reforzado por el hecho de la polarización entre Nicolás Maduro y el señor González Urrutia, pues. Esas polarizaciones ponen las cosas más en blanco y negro, más sencillas, más claras de ver, y eso tiende a motivar al votante. Cuando la cosa está muy dispersa, Mm. pues la motivación puede disminuir. Claro, pero es que de hecho es un escenario que venimos ya transitando hace bastante tiempo, ¿no? También, señor José Antonio, el de dos candidatos, de acuerdo a la realidad venezolana. Sí, claro, pero eso es lo que está pasando. Me preguntas por la participación y la tendencia es a una participación alta. A pesar de las trabas, los obstáculos, amenazas, incluso acciones en contra de detenciones, la gente Sí, no se sí, eso desmotiva, ¿no? se sabía que esto iba a ser una carrera de obstáculos, con la diferencia de las carreras de obstáculos en atletismo,
que es que todas las vallas son iguales. En este caso las vallas no son iguales, sino que son sorpresas. De hecho, esto también me comentaba un sociólogo para mi programa de televisión hoy, Osvaldo, justamente que ya después de tantos procesos electorales atravesados, tantas experiencias, muchas muy desagradables, ¿no? E incluso adversas para lo que ha sido el deseo de cambio de la oposición en Venezuela. Pues ya la gente está como absolutamente preparada o bastante preparada y contemplando con criterio de realidad, con los pies puestos en la tierra, cualquier escenario, ¿no? Pasándose por cualquier escenario y dosificando el triunfalismo que puede generar vulnerabilidad. ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo tres fenómenos en esto. El primero, la gente se repolitizó. Hubo un tiempo que estuvo deprimida, hubo un tiempo que estuvo bastante apartada de la política. En algún momento llegó a marcar hace justo 2 años, junio del 2022, 60% del país decía yo no estoy con ninguno de los partidos. Esto cambió, esta energía hoy es solamente cerca de 28, 30 el que dice yo no estoy con nadie, pero la mayoría de esa gente brincó de nuevo a ser un opositor, algunos blandos, otros un poco más duros. Lo segundo es que hay esperanza y hay motivación en torno al evento electoral porque interpretan que es el mecanismo real de cambio. Cuando esto lo correlacionamos con la protesta social que ha habido durante el año, al 15 de Ujú. junio solo ha habido 700 incidencias de conflicto, cuando el año pasado, que fue el año desde que nosotros registramos el tema de protestas, desde 2016, el año pasado fue el año con menor número de protestas. A la misma fecha ya se habían registrado 2.800 incidencias de conflicto. El año pasado terminó con cerca de 4.600. Este año apenas está por 707. Y los hallazgos son en que la gente tiene la expectativa de que puede venir, obviamente, el cambio y que ese cambio tiene un rostro, es un proyecto, hay un instrumento que es un candidato, hay un liderazgo que fue elegido de manera legítima el 22 de octubre del año pasado y cambió la mente del elector, cambió la psique del ciudadano, e incluso a unos niveles de no reconocimiento de ningún otro candidato. Es cambio versus continuidad en la cara de Nicolás Maduro y Edmundo González. Me llama la atención lo que comentaba de que por lo menos un 30% que se define, pues no se define, mejor dicho, ¿no? Ese 30%, y pasamos también al comentario de José Antonio Gil Yepes, se me está acabando el tiempo, yo me imaginé que iba a ser así, ¿no? Pues mucho por desarrollar. Pero ese 30% aproximadamente de personas que nos identifican, ¿no participarían en el proceso de elecciones? Nosotros No, nos sí. estamos viendo, sí, Perdón, José Osvaldo, José. para que José comparta su punto de vista y luego completa, sí. Ajá. No, mira, la abstención por estos momentos parecería terminar en un 20, alrededor de un 20-25%. O sea que parte de los que no se identifican con un partido en determinado caso, pues yo creo que parte de ellos sí van a votar. Mm. Sí, lo que estamos ¿Decía? viendo es que de ese 30%, un 70% de ese no te vota, no te participa. Hoy los números de la intención de voto están cerca de 54% para Edmundo González, un 16-17% para Nicolás Maduro, solo 6% de la sumatoria de todos los otros candidatos, pero aún falta terreno por recorrer, aún falta camino. Creo que estos números van a cambiar relativamente pronto. Y la realidad al final del día es que el venezolano quiere cambio. El venezolano está Mm. diciendo, déjame votar, y deseo expresarme, porque es la única mecanismo para luego poder pasar un proceso de reconciliación, de reconstrucción y de reentendimiento de los venezolanos, de todos los signos políticos para tener una Venezuela próspera. Pero fíjese que, bueno, si bien generalmente, no solo en Venezuela, sino en el mundo, también pasa que la gente se moviliza sobre todo cuando comienzan a tener padecimientos en lo económico, ¿no? Y llegar a crisis incluso humanitaria. Vemos en el electorado venezolano, en la población venezolana, definitivamente arraigado valores democráticos, como la valoración que se hace para este proceso del voto como recurso fundamental, justamente constitucional, para buscar cambios. Pues su opinión, José Antonio Gil Yepes, con relación a esto, ¿no? Sí, mira, hay una inclinación muy generalizada hacia un cambio. Y el venezolano pues se reactivó en la política y vamos hacia un proceso de una alta participación, y veremos en qué circunstancias se desarrolla eso, de acuerdo pues con, con las circunstancias que estamos viviendo y posibles sorpresas que puedan ocurrir pues.
De hecho, también con relación a la movilización hoy en día que miden ustedes, ¿esa movilización es principalmente por un cambio en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, Osvaldo? El, la gran motivación Ajá, en no lo sé. político, en el venezolano ahorita es el problema económico. El problema Mm, socioeconómico es lo que está copando la atención y reacciones del venezolano. mm. Sí, nosotros estamos marcando el tema económico en el top of mind, pero la realidad la gente desea un mejor país, mayor democracia, resolución de las crisis de servicios públicos, mejora en los sistemas de salud, pero una oportunidad importante de cambio. Yo creo que creo que estamos presenciando un cambio del ADN del venezolano, Mm. Creo que perdimos la comunicación con Osvaldo. Se tan quedó inédita como la que vemos. repita, por favor, porque se quedó congelada la imagen, la Sí, que comunicación. en 25 años no habíamos registrado una situación tan inédita en la potencial cambio del ADN político del venezolano. Y lo que estamos viendo es probablemente mayores exigencias para cualquiera, para el futuro, en relación con la atención de los problemas que están afectando, que no son solo de orden económico, salud, mejora de los servicios públicos, pero también redemocratización. Esos son los cuatro elementos por los cuales la gente está yendo a votar, más allá de los sentimientos, porque la gente también está votando por castigo, por oportunidades, por posibilidad cierta de que tengas un país próspero para que la gente retorne. Hay muchos elementos hoy presentes en el por qué la gente quiere votar, por un lado De o por hecho, el otro. y para terminar, en el minuto que me queda, también le pregunto a José Antonio Gil Yepes, ¿es equivocada la percepción de lo que estamos viendo, por ejemplo, en la campaña, de cómo la gente se manifiesta al liderazgo opositor, que esto pareciera estar enmarcado en una especie, desde el punto de vista emocional, como acaba de decir nuestro otro invitado, Osvaldo, como una especie de gesta heroica? ¿Cómo lo ve? Mira, yo no creo que hemos llegado a esos niveles de heroísmo, pero sí hay una obsesión por una Venezuela mejor y un cambio en la gran mayoría de los venezolanos. Si eso sigue construyéndose, creciendo, yo creo que sí podemos estar frente a lo que señala Osvaldo de un cambio de ADN del venezolano. Pero es difícil porque para eso no solamente tiene que haber actitudes y opiniones de los individuos, sino que Ujú. tiene que haber mecanismos organizacionales para canalizar esas conductas, canalizar esas nuevas formas de hacer las cosas, de ser más proactivo, de ser más participativo. Y bueno, para eso se necesita recuperar la presencia, credibilidad y participación en los partidos. Claro. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros en este panel y bueno, seguiremos por supuesto con ustedes y con otros revisando la realidad venezolana de cara al proceso del 28 de julio. Hablábamos con Osvaldo Ramírez Colina, analista político y director de ORC Consultores, y José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Análisis, especializado en planificación estratégica, investigación de mercado y opinión pública, también sociólogo. Hacemos una pausa y en breve regresaremos.